Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, se los presentamos primero en titulares. Aquí están, es noticia Argentina. En Cámara de Diputados fue aprobado el histórico proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. El próximo lunes comienza su debate en el Senado. Espacio crucial porque fue en esa instancia legislativa que el proyecto se hundió en 2018. ¿Cómo están las cuentas? ¿Cómo está el ambiente? Lo analizamos. En noticia Cuba, el país unificará sus 2 monedas en curso, el peso cubano y el peso convertible. Ahora será solo el peso. La medida comenzará a regir el próximo 1 de enero. Explicamos la medida y la analizamos. Y en noticia, Estados Unidos finaliza la semana con un complejo entramado judicial, promovido por el presidente Trump para revertir los resultados electorales, por lo menos para tratarlo, pero sí tiene ahora nuevos apoyos republicanos. Además de denunciar que hay un golpe de Estado en su contra, Trump señaló que Biden sería un presidente ilegítimo. Analizamos este panorama. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Argentina, en una jornada histórica, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para que el aborto sea legal y seguro. Ahora toca el turno al Senado con una iniciativa que fue tumbado precisamente en esa instancia legislativa hace 2 años. ¿Qué significa esto para el país? Vamos a preguntárselo de inmediato a Patricia Malanca. Ella es cantautora de tango, militante en apoyo del sector cultural por la interrupción voluntaria del embarazo. Nos acompaña desde Buenos Aires. Patricia, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy feliz en una jornada muy particular, especialmente para las mujeres y disidencias que venimos militando hace muchos años. Nosotras tomamos la tea y el fuego de aquellas mujeres de los años 60 y de las mujeres de los años 80 y los 90, y hoy ponemos en valor esas luchas a través de la legalización del aborto. Argentina es un país extrañamente que ha quedado detrás de muchos países que ya se han integrado en Latinoamérica con esta perspectiva de género. Y bueno, lamentablemente tenemos que seguir luchando. Hace 2 años, como la cabra que va contra la tranquera, 2 veces. En esta segunda vez creemos que va a ser, porque en esta oportunidad la iniciativa ha surgido de presidencia, del presidente Alberto Fernández, quien ingresó el proyecto a la Cámara de Diputados. Entonces tenemos una certeza en el corazón de que esta vez vamos a lograr finalmente ampliar los derechos para las mujeres argentinas. Sí, Patricia, si recordamos cómo se produjo la votación hace 2 años, no fue con una gran diferencia. En todo caso fue diferencia porque se hundió el proyecto. Revisando ahora en cómo le han denominado desde la perspectiva política los verdes y los celestes, es decir, quienes apoyan todo este proceso de la interrupción voluntaria del embarazo, y el segundo proyecto, además de la ley de los 1000 días para madres gestantes que deseen continuar con su maternidad, se ve que está mucho más cerrado, 36-34, de acuerdo hasta este momento en algunos cálculos matemáticos. ¿Cómo percibes ese ambiente precisamente desde esa mirada de los votos que se necesitan en el Senado? Bueno, en el Senado tenemos
un arma muy fuerte que es la vicepresidenta presidiendo las sesiones del Senado. Confiamos en ella y confiamos que es cierto. El Senado, hay que recordar que hoy solo tuvimos, hoy lo que se cerró esta mañana fue la sesión de la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, y tenemos que todo este tránsito hasta el 29 de diciembre, donde se va a trabajar y tratar el debate, se lleva a la Cámara Alta de Senadores, que es un espacio bastante conservador. Hay que recordar que los delegados, los senadores que integran las cámaras y senadoras, en su mayoría vienen de las provincias. Hay que recordar que la demografía de la Argentina, el norte argentino, las provincias del norte son provincias muy conservadoras, a diferencia por ahí de las provincias del sur o del centro, que tienen una mirada distinta respecto a la perspectiva de género y la mujer. Entonces, es cierto que allí van a debatirse, van a ponerse en tensión justamente estas dos ideas de la Argentina que, que también, como se ha dicho en el debate, está partida frente a esto. Bueno, creemos que no, porque vos fíjate que el voto es muy heterogéneo. Los partidos conservadores también tienen senadoras y diputados y diputadas que apoyan la ley. Así que está muy complicado. El Senado va a ser una pulseada fuerte, y lo que sabemos es que hay 3 o 4 votos de personas indecisas y tenemos todo este tiempo para trabajar realmente convenciendo a través de ustedes, comunicando y tratando de poner en perspectiva lo que significa la legalización del aborto, que es ponerla en perspectiva histórica. Dentro de 20 años, las chicas o los chicos que ingresen hoy, que ingresen en 20 años al Congreso, les va a parecer una discusión prehistórica, del Paleozoico, porque no se trata, no estamos instando a nadie a que acceda al aborto. Lo que queremos es que terminen los abortos clandestinos, terminen las muertes por aborto clandestino y que el Estado intervenga en esa parte de una situación tan dolorosa para las mujeres como seguimos viviendo aquí en Argentina. Uno de los asuntos que ya se debate, y eso que aún falta el fin de semana por avanzar en todo este proceso político, Patricia, es por qué entra por la bancada de mujeres y no por la bancada de salud. Es parte de la crítica que se le hace por parte de la oposición al Senado y directamente a la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Esto qué significa? ¿Por qué bueno, es un asunto de debate en este momento? Pero claramente esta es la fundamentación que tiene lo que se llama el bando celeste, pero es una cuestión de salud pública. De hecho, el ministro de Salud ha participado y su viceministra ha participado en la sesión casi entera. O sea, es un tema de salud pública, solo que claramente el Ministerio de Mujeres y Diversidad tiene un peso muy importante en esta gestión, a diferencia de lo que fue la gestión anterior que presidía Macri. En la actualidad tiene una presencia muy fuerte, de hecho es un ministerio muy exigido por la militancia feminista, entonces era lógico que ingresara por ese espacio, pero tiene claramente el acompañamiento del Ministerio de Salud, que hoy en día es el protagonista en resolver esta pandemia y las adquisiciones de las vacunas rusas, la adquisición de la vacuna de Pfizer, las diferentes vacunas que se van a traer. O sea, creo que se han dividido las aguas en una buena gestión y es el argumento de los celestes. Yo creo que hay que seguir empujando y poner en debate esto que vos misma me ayudás a explicar, que es un tema de salud pública. Necesitamos que esto intervenga el Estado. Y cuando decimos salud pública, ¿qué es? Porque no es una frase hecha. Que el Estado esté presente acompañando hasta el mes 14 la decisión de las mujeres que pueden terminar en esta situación. Y no puede ser una cuestión privada, no puede ser una cuestión de ricos y pobres, que los ricos, porque tienen dinero, lo pueden hacer, y los pobres tienen que terminar con una percha en el útero y desangrados, muriéndose, porque se pierden las dos vidas, no se ganan las dos vidas.
Patricia, quédese por favor con nosotros. Vamos ahora a recordar parte de manera muy sintética de ese extenso debate, más de 20 horas de debate. Vamos a recordarlo y volvemos con el análisis. Miles de pañuelos, banderas y pancartas verdes, emblema de la campaña a favor del aborto legal, pintaron las calles que rodean el Congreso. Mujeres y hombres, jóvenes y adultos, celebraron la aprobación en Cámara de Diputados del proyecto de ley que permite acceder libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. El asunto ameritó un maratónico debate de 22 horas, que ahora deberá darse en el Senado para su eventual sanción definitiva. El mismo órgano que en 2018 rechazó un proyecto similar. Para el Frente de Todos, coalición política gobernante, la decisión era clara. El proyecto fue presentado por el presidente Alberto Fernández y fue este bloque el que aportó la mayor cantidad de votos para conseguir la media sanción. 82 a favor, 32 en contra y 3 se abstuvieron. Nuestra militancia está incompleta si no peleamos contra esa desigualdad y si no trabajamos por esa justicia social que necesitamos las mujeres para tener una vida plena. Entonces, presidente, ¿cómo voy a votar hoy en contra de esto? Voy a votar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, porque voy a votar por todas ellas, por las mujeres, que más pobres, más feministas, menos feministas, todos los días trabajaron y pusieron el cuerpo para lograr un país más justo. La Argentina con aborto legal va a ser una Argentina más justo. Se lo debemos a ellas, presidente, que sea ley. En el bloque de derecha propuesta republicana se impuso el conservadurismo, con 42 votos en contra, 11 positivos y una abstención. Algunos abordaron el tema como un asunto político y no de salud. Muchos de los que hoy están en el gobierno tuvieron 12 años en el gobierno y no fueron capaces de tratarlo una sola vez, ni una. Y hoy son los adalides de la interrupción voluntaria del embarazo. Y la verdad que yo voy a defender siempre la vida. Mientras tanto, la coalición cívica sumó 4 afirmativos, 9 negativos y una abstención. Aún así, hubo sorpresas de varios diputados, cambiaron el sentido de su voto respecto a 2018. Los mismos sectores conservadores católicos y evangélicos que se oponen a la legalización del aborto impidieron también hace 2 años que avanzara una reforma para la educación sexual integral que eliminaba una ley que permite a colegios adaptar los contenidos a su ideario institucional y por ende a vetar sobre sexualidad. Sin embargo, en una nación donde se dan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales, deja de ser un asunto moral para tratarse de salud pública. Es una situación de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. Es una representación política de las mujeres y de las personas gestantes sobre una vida más digna, una vida digna de ser vivida con autonomía y con libertad. De nuevo, la esperanza queda puesta sobre el Senado, en un país de mayoría católica y cuna del Papa Francisco. Y precisamente después de ver todo este recuerdo, Patricia, recordar que comienza el debate el próximo lunes. Preguntarle, ¿dónde estaba en el momento en que se conoció la votación, después de esa extensísima jornada dentro de Cámara de Diputados, Patricia? Bueno, estaba mirándolo por televisión porque fue un día muy difícil ayer. Buenos Aires tuvo su primer jornada muy calurosa, fue difícil, entonces estuvimos un rato en la plaza y después, bueno, la verdad que lo seguí por televisión, la última parte, pero le dejo la plaza a todas esas millares y millares y millares de mujeres vestidas de verde, así como ustedes lo pueden ver, porque son la continuación de las que luchamos los últimos 20 años, y me parece que está bien que las nuevas generaciones, chicas desde adolescentes, que estén tomando posición, porque digamos están tomando la voz. Hace 500 años los hombres en este continente deciden por nosotras.
basta. Esto se tiene que terminar. El aborto también tiene detrás la ampliación de derechos y la conquista de derechos por parte de las mujeres, que tenemos que ser dueñas de nuestros votos y nuestras decisiones. Dices algo, Patricia, incluso mucho más profundo, que tiene que ver con la cultura patriarcal que existe en el mundo, pero tan arraigada en nuestra América Latina. Y esto llama mucho la atención, es un asunto además muy profundo, porque quienes estaban en esa plaza, la mayoría eran unas jovencitas absolutamente emocionadas por esta conquista. Es el futuro y es la esperanza. Ellas van a ser, imagínate que esas mujeres son las que van a entrar al Congreso en 20 años. Nunca más vamos a digamos, y esto es lo que tiene que ocurrir en todos los parlamentos de Latinoamérica. Las mujeres tienen que inundar los parlamentos, tienen que inundar los puestos de poder, los medios de comunicación, tienen que ser las líderes del futuro y para eso tenemos que luchar ahora para ampliar las conquistas sociales. ¿Será una inspiración para otros países, no solo para América Latina? Esta noticia le ha dado la vuelta al mundo. Y yo creo que sí, pero no son, vos sabés que lo sabés, muchísimos países ya tienen aprobada esta ley con diferencias, con matices. Nosotros estamos bastante retrasados. Quiero agregar un detalle. Vos sabés que yo soy cantante de tangos y yo hago y me desempeño en un rubro muy machista, que lo fue hasta ahora. Pero mirá cómo son las cosas. La ley, la media sanción de la ley no se aprobó el Día del Rock Nacional, no se aprobó el Día de la Música Clásica, no se aprobó el Día de la Bachata, se aprobó el Día del Tango, porque hoy es el Día Nacional del Tango, y para nosotras y quienes estamos en una nueva generación de intérpretes y de músicas, también es un compromiso poner las letras al servicio de estas conquistas, y es un poco lo que yo quiero transmitir también a toda Latinoamérica. Pongámonos a escribir, mujeres, pongámonos a escribir letras de canciones que inspiren frases para las dirigencias, para las dirigentes que tienen estas responsabilidades, no solamente en el Parlamento de Argentina, sino en todos los parlamentos latinoamericanos. Entonces, Patricia, ¿ya hay letra para este día? Que se convertirá en tango. ¿Ya tienes una letra para recordar este día? Sí. Tenemos 2 o 3 colegas, estuvimos construyendo unas canciones, de hecho ya tenemos todo preparado. Si se hace ley, prometo mandarles un tango cantado con todas las colegas cantantes e intérpretes. Esto sería por allí más o menos sobre el 29 de diciembre, según los cálculos que se han hecho dentro del Congreso. Así que tendrán que correr con la canción, Patricia. No te creas, por lo menos ahora hemos aprendido, así como te hablo a la distancia, hemos aprendido también a grabarnos a distancia. Estamos alcanzando un dinamismo y nada, y unas destrezas inexplicables que no sabíamos que las teníamos, así que si se da el 29 habrá un tango dedicado a la ley del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, que inspire a toda Latinoamérica. Mientras tanto, Patricia, tal como lo hemos visto durante todos estos años, la movilización por la interrupción voluntaria del embarazo se ha mantenido en las calles. Estamos en épocas decembrinas, en fin de año, en medio de la pandemia. ¿Cuánta movilización habrá de aquí al 29? Y es paulatino, hay que tener en cuenta que todavía estamos en la pandemia y se nota una merma. Protegemos a nuestras mujeres mayores, las que nosotros llamamos las viejas, como ahora salió un libro hace poquito de una diputada que fue la que cerró invito a que realmente disfruten de la diputada que cerró el debate ayer, que fue Gabriela Cerruti, y hablaba de nuestras ancestras, ¿no? De la revolución de las grandes. Por ellas, las más chicas están en la calle teniendo en cuenta los efectos de la pandemia que aquí todavía se hacen sentir. Entonces son las más chicas quienes con los cuidados y con las distancias que se pueden están en la calle para que nuestras ancestras protegerlas y mantenerlas desde su casa, que son muy valiosas y que todavía nos enseñan muchas cosas, aquellas que somos el puente entre una generación y otra. Eso hace que haya, digamos, esquemas planificados en la calle. Que vas a ver que en la puerta del Congreso y en el Senado
hay permanente presencia de jóvenes y jóvenes, también porque hay disidencias, hay varones cis, que son varones deconstruidos, que acompañan esto, hay muchísimos varones, juegan al fútbol en la puerta del Congreso, haciendo lo que nosotros llamamos la vigilia. Solo que la fecha más fuerte, obviamente, de acá al 29, te vas a ver pequeños eventos chiquitos en la calle y te vas a encontrar una cosa maravillosa en Buenos Aires, que es que, y en todo el país, que es un montón de chicas en bicicleta con sus pañuelos verdes, o caminando por las calles o en las ferias con sus pañuelos verdes, porque una de las cosas que pasa con aquellas que defendemos el aborto legal, seguro y gratuito y defendemos esta ley, es que no es vergonzante. Nosotras salimos con nuestros pañuelos verdes donde sea. No pasa lo mismo por ahí con la gente que no apoya esto. Digamos, realmente estamos orgullosas y queremos mostrar nuestra defensa por estas conquistas. Así que, más allá de que veas mucha gente o poca gente, lo que sí te vas a encontrar por todo el país son pañuelos verdes en los puños y en los brazos de miles de mujeres que se toman subtes, colectivos, trenes, que caminan, que están en los negocios, que están en las fábricas, seguramente. Patricia, muchísimas gracias por estas reflexiones, por ese testimonio, porque a través precisamente de esas palabras tuyas comprendemos la profundidad de lo que significa este momento para las mujeres argentinas y para todos aquellos desde los distintos sectores que las acompañan en esta lucha. Muchas gracias, muy buenas noches y esperamos por el tango el 29. A vos, Tatiana. Muchas gracias. Gracias a Dios, muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Cuba, el país unificará sus dos monedas en curso, el peso cubano y el peso convertible. La medida comenzará a regir el próximo 1 de enero. Explicamos esta medida y la analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Cuba se anuncia por parte del gobierno nuevas medidas económicas tomadas para paliar la situación que tiene como el fondo el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos que se impone a la isla desde hace más de 60 años. Todo tiene que ver con la convertibilidad cambiaria, de dos monedas se pasa a una y su nombre es el peso cubano. Lo vemos. A partir del 1 de enero de 2021, la nación cubana entrará en un nuevo periodo económico que ha sido presentado por el primer mandatario Miguel Díaz-Canel como la tarea ordenamiento. Plan que comprende una serie de medidas económicas, cambiarias y salariales, todo contemplado en la Gaceta Oficial de la República, número 69. La decisión más destacada de este plan económico es la unificación cambiaria de la moneda, con la cual se fijará el cambio del dólar a un precio de 24 pesos, medida que irá acompañada de la circulación en adelante de una sola moneda a nivel nacional, el peso cubano, sacando de circulación el CUC o peso cubano convertible. En el 7º Congreso, la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista
En su capítulo 1 establece, entre otros aspectos, el rediseño integral de los subsistemas monetario, cambiario, tributario, crediticio, de precios, de salarios y demás ingresos de los ciudadanos. Por su parte, el lineamiento de la política económica y social número 40 plantea concluir el proceso de unificación monetaria y cambiaria como un paso decisivo en el ordenamiento monetario del país. La tarea ordenamiento, que se había anunciado desde el pasado mes de octubre, incluye resoluciones tanto del Ministerio de Economía y Planificación como del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, según apuntó Díaz-Canel. Las medidas buscan la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas en aras de garantizar una adecuada redistribución de los ingresos de la población cubana, por lo que también incluyen mejoras salariales. De esta manera, el 1 de enero, el sueldo mínimo amanecerá aumentado a 2.100 pesos. Las pensiones asignadas por el régimen general de seguridad social también serán incrementadas en base a la escala salarial, por lo que estará entre 1.528 y 1.733 pesos, decisiones que pretenden fortalecer la capacidad adquisitiva de las cubanas y los cubanos, duramente golpeada los últimos años por el recrudecimiento del coercitivo bloqueo estadounidense contra la nación cubana. Ya se ha expresado que la tarea de ordenamiento no constituye por sí misma la solución mágica a todos los problemas presentes en nuestra economía. Sin embargo, favorecerá la creación de las condiciones necesarias para avanzar de manera más sólida. Por sus características abarcadoras, es una de las tareas más complejas que en el orden económico ha enfrentado el país. El nuevo plan de medidas económicas fue anunciado en compañía del exmandatario y primer secretario general del Partido Comunista Raúl Castro. Su presencia simbólica en este acto permite recordar que Cuba enfrenta un supuesto embargo, llamado así por la hegemonía norteamericana, impuesto unilateralmente contra Cuba desde hace más de 60 años y que es rechazado de forma reiterada por la mayoría de los miembros de la ONU. Bloqueo que incluye ocupación en territorio en Guantánamo y crecientes asedios contra la constantemente golpeada economía cubana, agudizados durante la gestión de Donald Trump. Vamos a entrar con el análisis con Ángel Guerra, periodista cubano, articulista de La Jornada de México, académico de la Facultad de Historia del Arte del Centro Cultural Casalán. Es además miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Ángel, ¿me escuchas? Buenas noches. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Les propongo hacer una brevísima pausa hasta tener a nuestro invitado para entrar de inmediato con el análisis de lo que significa esta medida que toma el gobierno cubano. Vamos a la pausa, ya venimos. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes.
sábados y domingos. Solo por Telesur. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. Innovación, ciencia, los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad. Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomoon. Sábados, solo por Telesur. Entramos con el análisis. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana. Un gusto estar de nuevo en tu magnífico programa. Un saludo a nuestra América. Muchísimas gracias, Ángel. Había expectativas sobre la fecha en que el gobierno cubano tomaría la decisión de unificar las dos monedas. Ahora ya se conoce que será el próximo 1 de enero y el nombre será el peso. Las dos monedas pasan ahora a convertirse en una sola. Parte de esa expectativa comienza a, digamos, comprenderse el plan económico para el país. Sí, esto es una cuestión que está pendiente hace tiempo. De hecho, por lo menos desde el 2013 se decidió avanzar hacia la supresión de la dualidad monetaria, con la coexistencia del peso cubano más el peso cubano convertible, uno llamado CUP, CUP, y el otro llamado CUC, CUC. Pero es una cuestión que no podía decidirse festinadamente ni aplicarse sin tomar toda una serie de medidas. Pues el país se ve en la necesidad de hacerlo en un momento, Tatiana, indudablemente muy complicado, porque sabemos que el bloqueo nunca se había recrudecido en la forma actual. O sea, por ejemplo, nunca se había perseguido a los petroleros que llevan petróleo a Cuba en la forma que se hace en la actualidad, como si fuera una cacería. Y toda esta serie de medidas que ha tomado el gobierno de Trump contra Cuba, que han implicado el cese de las remesas familiares desde Estados Unidos, estamos hablando de cientos de millones de dólares, el cese de los vuelos directos a los aeropuertos internacionales de Cuba, con excepción del de La Habana, el cese de la mayor parte de los vuelos, prácticamente la interrupción de la relación entre la comunidad cubana en Estados Unidos y en la isla, y por lo tanto todo lo que significa esto desde el punto de vista del ingreso económico, pero también toda otra serie de medidas de acoso financiero en el mundo, de impedir las compras de Cuba. Pero por otra parte, Cuba tiene que convivir con el bloqueo, porque no sabemos hasta cuándo va a durar, y esta medida ya no puede esperar más, porque esto lo que va a lograr es que se aplique el principio socialista de distribución, a cada cual según la calidad de su aporte, la cantidad y la calidad de su trabajo. No quiere decir que vayan a desaparecer todos los subsidios, pero sí hay una serie de subsidios exagerados que van a disminuir, y hay gratuidades actuales que van a desaparecer. A cambio de eso, el salario, las jubilaciones, las pensiones van a subir. Por otra parte, no va a haber una devaluación del peso cubano. Lo que va a haber es una devaluación en el sistema empresarial. El sistema empresarial en la actualidad es muy fácil de entender, que es imposible que una empresa sea eficiente cuando un peso cubano es igual a un CUC
es igual a $1. O sea, las tres monedas están equivaliendo. No es posible hacer contabilidad, no es posible sacar costos. Y por otra parte, el salario no está cumpliendo el papel de estimular al trabajador, ni está cumpliendo el papel de estimular a la empresa estatal socialista y a la empresa exportadora socialista, que en la actualidad sí va a estar estimulada. ¿Por qué? Porque va a recibir una cantidad grande de pesos por cada dólar que exporte, que en la actualidad no es así. Eso, además, la empresa lo va a poder dedicar a una serie de funciones dentro de la economía empresarial, incluyendo el estímulo adicional a los trabajadores por el esfuerzo que realicen. Aquí hay un peligro que se advirtió muy claramente por el presidente Díaz-Canel y que da una medida también de la importancia que se le da a esta decisión, el hecho de que estuviera presente el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba mientras se informaba esto, y toda la alta dirección de la revolución, porque esta es una de las medidas más difíciles que ha tomado la revolución cubana en el terreno económico. Y existe ese peligro de inflación, pero hay que precisamente, Ángel, ese es uno de los asuntos ahora clave, el cómo contener la contención de la inflación. Ese es un asunto clave. Así es. Pero fíjate, se van a tomar medidas contra los especuladores y los que quieran abusar, y el control social se va a redoblar, y las denuncias que haga la población se van a tomar muy en cuenta con relación al abuso por los precios. Ahora viene una etapa en que hay que combatir eso, porque inevitablemente tiende a desencadenarse cierta inflación. Eso es inevitable por el tipo de medida que se va a tomar. Pero lo que no se puede permitir es que se desboque la inflación. Yo pienso que cuando atravesemos este periodo inicial y ya se comience a reflejar en la economía real el estímulo económico que va a recibir el trabajador, van a recibir las empresas, va a recibir en general la sociedad, ya el peligro de inflación irá disminuyendo cada vez más. No hay tampoco por qué pensar que esto es una situación que va a durar tanto tiempo. Por otra parte, yo pienso que el bloqueo tiene que flexibilizarse, inevitablemente, aunque en Cuba no debemos contar con que se va a flexibilizar, sino con que nosotros tenemos que solucionar nuestra situación económica con nuestros propios recursos, con nuestra imaginación y nuestra creatividad y nuestro espíritu de lucha y de sacrificio. Sí, a propósito del bloqueo, de hecho lo recordábamos, es que son más de 60 años de bloqueo económico, financiero, comercial, de salud, cultural, turístico, en todo de la historia. Sí, el más largo de la historia. Ángel, pero allí permíteme preguntarte, ¿hay alguna expectativa sobre la presidencia de Joe Biden? El próximo 20 de enero llega él, y en el sentido en que pueda tal vez quedar la relación Cuba-Estados Unidos en donde la dejó Obama. Biden ha dicho en campaña que su propósito es restablecer las políticas de flexibilización que adoptó Obama. Eso lo ha dicho en campaña. Y mira, ayer hubo una señal muy interesante que fue la llegada del primer avión con ayuda humanitaria de Estados Unidos a Cuba, gestionado por un sector moderado de la inmigración cubana en Estados Unidos, que no están de acuerdo con el socialismo, pero no están de acuerdo con el bloqueo, no están de acuerdo con el acoso a Cuba. Ángel, y llegaron mira qué interesante eso que nos dices, y llegaron de Miami, Ángel, llegaron de la Florida, ¿de dónde llegaron? Allí se organizó exactamente desde allí partió la idea y el financiamiento para el envío de este avión de ayuda humanitaria. Es decir, esto es una señal muy interesante porque además vemos que ya parece que la victoria de Biden se está reflejando sobre la política, porque fíjate que no habían autorizado ningún vuelo humanitario a Cuba, Tatiana,
Ni una aspirina habían dejado entrar de Estados Unidos en un vuelo humanitario en toda la pandemia. Al contrario, cada vez recrudecían más. Han tomado medida tras medida durante la pandemia para recrudecer el bloqueo. Realmente medidas, bueno, ya lo último fue eliminar las remesas familiares. Eso no se ha hecho con ningún país. O sea, no fue exactamente eliminarlas, fue tomar una medida que en la práctica las elimina. De manera que fue una cosa muy cruel, muy hecha además con la idea de hacer todo el daño posible. Además, tú sabes que paralelamente con esto, yo creo que es indispensable decirlo, tenemos una ofensiva contrarrevolucionaria en marcha, tenemos toda una campaña de propaganda respaldada por cantidades enormes de dinero desde Florida, desde montones de sitios web, desde montones de canales de YouTube que transmiten diariamente contra Cuba con un mensaje de veneno, de odio y llamando inclusive al terrorismo dentro de Cuba, a lanzar cócteles molotov, a quemar escuelas, a quemar policlínicos. Se han llevado a cabo algunas de estas acciones. Afortunadamente la mayor parte han sido conjuradas a tiempo por las autoridades cubanas con el apoyo de la población, porque sin el apoyo de la población no sería posible ese grado de eficiencia de los servicios de seguridad en Cuba, que es la mayor parte de los sabotajes que tenían planeado, se los impidieron a tiempo. Pero si hubieran llevado a cabo todo lo que planearon, hubieran quemado innumerables escuelas, hospitales, etcétera. O sea, habrían hecho mucho daño. Sí, todo esto hay que verlo, sin duda, todo esto hay que verlo en su conjunto. No se puede ver ninguna situación por separado, hay que verlo todo esto en su conjunto. Por eso te agradezco, Ángel. Muy buenas noches, gracias siempre. Muchas gracias a ti, Tatiana. Hay mucho a prisa porque se viene Biden y se va a Trump. A ver si logran hacer algo, pero creo que no les va a salir nada en Cuba de lo que están planeando. Un abrazo. Un abrazo. A propósito, ya quédate con el programa porque vamos a entrar con el análisis de qué está pasando en Estados Unidos en esta situación tan compleja de hechos judiciales que van y vienen. Gracias, Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A propósito, nos vamos a la última pausa de Noticias Estados Unidos. Finaliza la semana con esto, con un complejo entramado judicial promovido por el presidente Trump para revertir los resultados electorales con nuevos apoyos republicanos. Además de denunciar, el presidente Trump lo dice, que hay un golpe de Estado en su contra y señala que Biden sería un presidente ilegítimo. Vamos a analizar ese panorama al volver en Es Noticia. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Estados Unidos, el virtual presidente electo continúa perfilando los últimos detalles del nuevo gabinete de gobierno
Entre tanto, Donald Trump persiste en negar los resultados y fomenta un hipotético fallo de la Corte Suprema que le daría la reelección. Joe Biden anunció este viernes el nombramiento de 5 nuevos funcionarios que lo acompañarán en el tren ejecutivo los próximos 4 años, la mayoría con pasado en la administración Obama. Estoy muy complacido de sumar miembros a mi equipo que harán el trabajo. Además del sombrío hito que tenemos con la pandemia, la crisis económica ha dejado a millones de estadounidenses sin trabajo, sin cheque de pago, sin seguro médico, sin poder poner suficiente comida sobre la mesa, literalmente incapaces de poner comida en la mesa y sin estar seguros de poder pagar el alquiler para el año entrante, cuando hay que volver a hacer nuevos pagos de la hipoteca. Estoy muy complacido de sumar miembros a mi equipo que harán el trabajo. Además del sombrío hito que tenemos con la pandemia, la crisis económica ha dejado a millones de estadounidenses sin trabajo, sin cheque de pago, sin seguro médico, sin poder poner suficiente comida en la mesa, literalmente incapaces de poner comida sobre la mesa, y sin estar seguros de poder pagar el alquiler para el año entrante, cuando hay que renovar los pagos de la hipoteca. Entre los nuevos servidores de la administración entrante destaca la presencia de Susan Rice, ex asesora de Seguridad Nacional de Barack Obama, quien será encargada del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, y el ex jefe de gabinete, Derry McDonough, designado como nuevo secretario de Asuntos de Veteranos. El derrotado Donald Trump persiste en encontrar un atajo para prolongar su estancia en la Casa Blanca hasta 2025. Los últimos días continuó deslegitimando el proceso electoral del 3 de noviembre por todos los medios posibles. El jueves se preguntó a través de su cuenta Twitter cómo se puede dar a una elección a alguien que perdió la elección por cientos de miles de votos legales en cada uno de los estados indecisos. ¿Cómo puede un país ser gobernado por un presidente ilegítimo? Posteriormente, por la misma vía de comunicación, instó a la Corte Suprema a revisar lo que denominó como el caso más importante de la historia del país. Pese a ello, de acuerdo con Associated Press, la Corte Suprema rechazó la impugnación presentada por el estado de Texas, que pretendía anular los resultados electorales emitidos en Pennsylvania, Michigan, Georgia y Wisconsin. A la demanda presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, se sumaron otros 17 gobernadores republicanos que pretenden bloquear la inminente proclamación de Joe Biden como el 46º presidente de los Estados Unidos. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Arnold August, analista, especialista en temas de Estados Unidos, Cuba, Venezuela, nuestra América Latina. Nos acompaña vía telefónica desde Montreal, en Canadá. August, gracias por quedarte con nosotros trasnochando. Qué placer, muy buenas noches. Es un placer. Gracias a usted. August, ¿qué oxígeno le queda al presidente Trump y a su gran pool de abogados en esta carrera buscando medidas judiciales para revertir los resultados de las presidenciales? Entonces, sus argumentos son muy débiles. Por ejemplo, dice Trump que él y sus abogados ganó Florida y Ohio, y que según él, ningún candidato en la historia que sea republicano o demócrata ha perdido las elecciones después de ganar ambos. Es falso. Por ejemplo, Nixon perdió en 1960 ante Kennedy, John Kennedy. A pesar de él, Nixon se llevó Florida y Ohio. Entonces es falso. Hay muchos otros ejemplos. Yo pienso que yo pienso que, por ejemplo, acabo de mencionar que la Corte Suprema rechazó demandas de Texas y de Trump para revertir las elecciones. Dice también en la misma noticia de CNN que la Corte Suprema actúa con una velocidad inusual para rechazar una oferta del fiscal general de Texas respaldado por el presidente Trump para bloquear los boletos de millones de votantes en los estados en disputa. La Corte Suprema es
son sus gente en la Corte Suprema, tiene él la mayoría en la Corte Suprema, pero no obstante rechazó con una velocidad inusual la demanda de Trump. Entonces no es tan fácil. De hecho, llama esto profundamente la atención, August, porque fue esta noche. La Corte Suprema rechaza la impugnación de Texas para renovar la victoria, para revocar la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Llama mucho la atención porque la apuesta y la rapidez con la que el presidente Trump nombró la última figura dentro de la Corte Suprema tendía a eso. Ahora, uno necesariamente se pregunta si estaban las pruebas de fraude, como él lo dice una y otra vez y lo repite, cuando se hicieron todo este reconteo que además costó millones de plata, de dinero, de dólares a los republicanos. ¿Se encontraron las pruebas? ¿No se encontraron? ¿Las escondieron? ¿Qué fue lo que pasó? Porque además es un capítulo muy sinuoso de este proceso postelectoral. Sí, no hay ninguna prueba. Yo pienso, a mí me parece que es su juego, que Trump va a ir hasta el último minuto diciendo que él es víctima del golpe de Estado contra él, víctima de los élites en Washington, víctima de las fake news CNN. Como hizo cuando fue elegido hace 4 años. Y va a salir diciendo que, bueno, soy víctima de eso. Yo gané las elecciones, pero fue robado por los demócratas. Y va a salir de esta manera. Yo no pienso que él tiene confianza que puede ganar por los tribunales. Hay que pensar también, dice que hay muchos republicanos que están al lado de Trump, pero en el Partido Demócrata es lleno, hasta ahora, lleno de republicanos. Recordamos que hace unos meses la estrategia del partido de Biden era de tenemos que unirnos con todas las personas contra el fascista que es Donald Trump, y abrió la fuerza del Partido Demócrata a muchos republicanos que ellos tienen realmente mucho poder dentro del Partido Demócrata. Entonces, yo pienso que hay mucho más republicanos que están contra Trump que están en favor de Trump. Caso, Arnold, la carta que se hizo pública esta semana tenía unos cuantos cientos de republicanos firmada, asegurando y reiterando lo que Trump ha dicho, que hubo fraude en las elecciones. Sí, pero no obstante hay mucho más que son en contra. Mira, ¿cómo puede explicar que en la Corte Suprema, que fue formado por él, ha rechazado de manera muy rápida su demanda? Yo no estoy muy impresionado por los republicanos que están al lado de Trump, porque hay mucho más que son en contra. Y también ellos tienen que pensar en estos republicanos tienen que pensar en su futuro, cómo pueden ganar elecciones cuando está vinculado como una persona con Trump que tiene muy poca credibilidad en los Estados Unidos. Yo pienso que dentro de unos días, unas semanas, va a fracasar esta alianza entre Trump y estos republicanos. No puede perdurar. Todo porque bien dice, si es que todos esos otros republicanos quieren mantenerse vigentes en la política y para eso necesitan mantener a sus votantes alineados con las opciones que ellos siempre han planteado. Ahora me queda algo por preguntarte. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué se te ocurre cuando vemos en un tuit de esta semana el presidente Trump diciendo que si Joe Biden es el presidente, sería, tal cual lo dijo, un presidente ilegítimo? ¿Qué autoridad moral tiene Donald Trump para hablar de presidentes ilegítimos?
Pero bueno, te lo pregunto. En Venezuela dirían coloquialmente es un caretabla, pero no sé en Estados Unidos o en Canadá cómo se diría. Es muy inusual porque en este momento Trump está dirigiendo 2 golpes de Estado. Uno contra Maduro en Venezuela y otro contra el Joe Biden en Estados Unidos. Yo pienso que hay muy pocas personas que pueden entender o apreciar su acusación que Biden no es legítimo. Pero está muy lejos porque ya su abogado de Trump ha dicho que Harris no es legítima porque tiene sus familiares que son inmigrantes. Entonces está utilizando la misma carta racista que utilizó contra Obama hace varios años. Yo pienso que es posible que dentro de los Estados Unidos hay una sección muy importante de la población que cree estas cosas. Trump no es la causa de estos prejuicios, no es la causa de este racismo. Es un símbolo, es el resultado de este sistema, que este racismo que existe en los Estados Unidos. Arnold, gracias por ese análisis. Un placer, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @es noticia Telesur, @Tatiana_Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.